Josué capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Toda la iglesia lea en voz alta el versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, amén y amén. El libro de Josué se puede resumir en una palabra: conquista. El tema del libro de Josué es ese: conquista. Y habla precisamente de cómo el pueblo de Dios, después de que murió Moisés, va y conquista la tierra prometida. Y hablando de conquista, creo que todos aquí en la vida anhelamos conquistar algo, ¿sí o no? O alguien también, ¿cierto? Algunos quieren conquistar una carrera, el hecho de ser profesionales, y eso está muy bien. Los que son profesionales quieren especializarse y así seguir escalando. Gloria a Dios por los que lo han conquistado, ¿cierto? Eso es bonito. Hay quienes sueñan con conquistar el hecho o el sueño de tener una empresa que sea próspera, donde les vaya bien, donde le den trabajo a otras personas, ¿cierto? Y cuando hablamos de conquistar, a veces como que suspiramos porque muchas de esas conquistas pendientes no se han llevado a cabo. ¿Qué decir el hecho o el sueño o el anhelo de querer conquistar una familia saludable, un hogar bonito, una familia de testimonio, sólida, fructífera? Pero muchos, como el pueblo de Israel en este texto, viven frustrados porque pasan años caminando y tratando, pero lo único que encuentran es desierto y darle vueltas a lo mismo siempre. Quieren conquistar, pero no logran poseerlo. La pregunta sería para ti en esta mañana: ¿qué quieres conquistar? ¿Qué estás buscando conquistar? ¿Qué conquistas no has logrado tener para tu vida? ¿Por qué no lo has logrado? ¿Por qué no has conquistado?
El pueblo de Dios en este texto está viviendo uno de esos momentos como de frustración, como de que querían pero no podían. Habían pasado 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas y lo único que veían eran muertos y arena. En esos 40 años, según cálculos, casi que todos los días había funerales, porque era mucha gente la que iba muriendo y dele vueltas y dele vueltas y dele vueltas y no conquistaban nada. Ellos estaban en el desierto y al frente tenían el gran río Jordán. Y después del río Jordán tenían la tierra prometida. Esa tierra donde Dios les había dicho que fluye leche y miel. Era el tiempo en que ellos debían de dejar de caminar en círculos y comenzar a conquistar. Eso es para alguien aquí en esta mañana. Ha llegado el tiempo de dejar de darle vueltas a la vida, de dejar de darle vueltas al desierto y empezar a ir a conquistar. Amén, amén. Había un problema y el versículo 1 lo muestra muy claramente. ¿Quién se había muerto? Moisés, el gran líder, super líder, mega líder. El líder que los había guiado durante décadas, ya no estaba, se murió. Humanamente era el peor momento para avanzar, era el peor momento para metérsele a las aguas del río Jordán, humanamente. Pero mientras el pueblo veía la ausencia de Moisés, Dios estaba viendo la oportunidad para cumplir su promesa con el pueblo que quedaba. Lo que para nosotros humanamente es una pérdida, para Dios es una oportunidad de llevarnos a la conquista. Amén. Entonces levanta Dios a Josué y le dice en pocas palabras: Josué, no es tiempo de lamentarte, es tiempo de conquistar. Y eso es para alguien aquí, sino para toda la iglesia. Hermanos amados de la Gran Comisión de Granada, no es tiempo para lamentarnos por lo que fue. Es tiempo de levantarnos y conquistar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien está de acuerdo? Es tiempo de conquistar. Ayúdeme a predicar y dígale a alguien eso. Es tiempo de conquistar. Es tiempo de conquistar. Y ese precisamente es el título de este mensaje. Es tiempo de conquistar. Pero mal haría yo de decirles, es tiempo de conquistar y bajarme e irme, ¿cierto? Porque estoy seguro que usted que está conectado con este mensaje, ya tiene una pregunta en su mente. ¿Cuál es? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a conquistar? Hoy responderemos a esta pregunta. ¿Qué necesito para conquistar? Hoy Dios, en su amor, te va a decir lo que tú necesitas para conquistar eso que está delante de ti, para conquistar esa tierra prometida, para conquistar ese sueño, para conquistar esa bendición, para conquistar ese plan de Dios que tiene para tu vida. ¿Te interesa saberlo? Son por lo menos 3 acciones muy sencillas pero necesarias. Para conquistar, tú necesitas, número 1, escuchar la voz de Dios. Lo que tú necesitas es escuchar la voz de Dios. Versículo 1 y 2. Se muere Moisés, siervo del Señor. Inmediatamente que muere Moisés, ¿qué hace Dios? Versículo 1. Le habló a Josué. La conquista no comenzó con una estrategia militar. No. Comenzó con una palabra de Dios al nuevo líder llamado Josué.
En esas luchas, en esas conquistas pendientes, en lo que tienes pendiente, quiero decirte que tú no necesitas tanto estrategias humanas. Tú lo que necesitas es escuchar a Dios, porque Él sabe cómo llevarte a la conquista. Y entonces le habla a Dios a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dios sabía quién era él. Y le dijo: papito, Moisés se murió. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Antes de cruzar el Jordán, Josué tuvo que escuchar la voz de Dios. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Porque es que ahí está el detalle. Estamos en tiempos donde escuchamos muchas voces. Por ejemplo, ¿sabías que tu carne te habla todos los días? En este momento la carne le está hablando a algunos. Está diciendo: duérmete, niño chiquito. O a algunos les está diciendo: tengo chichi. O a algunos, la carne que es más atrevida le está diciendo: párese y váyase. Esto no es contigo, esto no es para ti. ¿Esa es la voz de Dios? La voz de Dios nunca te llevará en contra de la voluntad de Dios, sino siempre en la misma línea de la voluntad de Dios. Toda voz contraria es de la carne, pero también existe otro que habla, pero es que garla. El diablo. Sí. El diablo. El diablo también es una voz que aparece. ¿Y sabe a dónde aparece? En tu mente. En tu mente. Y esa voz no solo te lleva a hacer lo malo, sino que esa voz también te acusa continuamente. ¿Será que el diablo está en la iglesia? ¿Será que está aquí hoy? ¿Será que está entre nosotros? Sí. Él también viene a culto. Sí. Pero no se convierte. Tú sí, ¿cierto? Y Él te está diciendo, no solo en el culto, sino desde antes: ¿para qué va por allá? Usted no es digno. Mire lo que hizo ayer después del partido de Colombia. Fue y se tomó unas pocholas. Fue y se emborrachó, le pegó a la mujer. Y cosas similares a esas. ¿Quién está hablando ahí? El diablo. Pero Dios quiere que escuches su voz. Y no la voz de tu carne, y no la voz del diablo. Y tienes en tu mano la palabra de Dios, la palabra profética más segura. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿No? No me diga amén, diga sí, sí Señor. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre la Biblia. ¿Quieres escuchar a Dios en voz alta? Abre la Biblia y lee la Biblia en voz alta. Ahí te estará hablando Dios. Ay, paz, ¿no hay otra forma? Sí hay otras formas, pero la más segura es esa, porque la Biblia es un libro que fue inspirado por Dios, escrito por santos hombres de Dios, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La voz de Dios está ahí, el consejo de Dios está ahí. Bueno, y si quieres que Dios te hable audiblemente, con pereza hacia leer la Biblia, no lo vas a lograr. ¿Quién era Josué? Nada más y nada menos que el ayudante de
Moisés. ¿Cómo le habló Dios a Moisés? Face to face, cara a cara. Entonces, ¿cómo tenía que ser el sucesor de Moisés? Uno con un nivel de unción, un nivel espiritual muy, pero muy similar. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tienes que buscar la voz de Dios. Y Dios habla así a través de la Biblia, pero también hay otros medios. Otro muy bonito es a través de la gente de Dios. Pastores, pastoras, líderes, lideresas, cristianos con un testimonio, gente que da fruto, digno de arrepentimiento y digno de Dios. Busca a través de ellos también, porque ellos tienen voz de Dios para tu vida. Ahora la pregunta es, ¿qué voces estás escuchando? ¿Qué personas buscas para que te aconsejen? Para que te den guianza y algo de luz en las cosas que estás viviendo y en lo que quieres llegar a conquistar. Porque es que, déjame decirte que la voz de Dios siempre va a incomodar. La voz del diablo y de la carne siempre va a acomodar. ¿Tienes problemas en tu hogar, hermana? Sepárate. ¿Voz de Dios o voz del diablo? Esa es la fácil. ¿Tienes problemas en tu hogar con ese marido que escogiste tú misma? Humíllate ante Él, Señor Dios Todopoderoso, para que tu hogar sea restaurado. Porque ya las hermanas me están haciendo cara de que... La voz de Dios viene a través de la Biblia, de la gente de Dios, pero a través de las circunstancias, si lo tomas por el lado amable. Ahí también Dios habla. El diablo usará tus circunstancias para acabarte. Dios usará las circunstancias y la realidad que vives para madurarte, para que crezcas en tu carácter. Entonces entramos a esa conversación en el versículo número 2. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Será que Josué ya lo sabía? Pues claro, habían hecho hasta un duelo como de 30 días por Moisés. Entonces, ¿por qué Dios vuelve y le dice lo mismo? Todo tiene su razón. Dios le recuerda a Josué la realidad, porque la realidad no podemos negarla, ni Dios la niega. Dios le dijo, Moisés ha muerto, pero también le dijo, levántate y pasa este Jordán. Aquí hay una enseñanza bonita. Deja de vivir aferrado al pasado y levántate porque es hora de avanzar. Eso fue lo que le quiso decir Dios en pocas palabras a Josué. Eso es para alguien aquí en esta mañana. Si lo va a recibir, recíbalo. Si lo cree, si cree que es para usted. Deja de vivir aferrado al pasado porque llegó la hora de avanzar. Amén. Llegó la hora de conquistar. Llegó la hora de dejar de darle vueltas al mismo desierto. Es hora de cruzar el Jordán y entrar a la tierra de bendición. Amén, amén, amén. Muchas personas no conquistan porque andan pegados del pasado, con una nostalgia del pasado. Ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. Y ay, cómo parrandeaba yo, ahí sí tenía plata. Me salía plata por todos los lados, para tomar, para mujerear, para hombrear, para todo. Y ahora no. Ay. Así no va a conquistar usted a nadie, ni sus propias bendiciones. No. Dios nos llama, sí, a reconocer la realidad de hoy,
pero a ver la vida con esperanza. Amén. La Biblia es un libro que habla de esperanza. Es la voz que debemos escuchar, es la voz que debemos creer, es la voz que debemos atender, es la voz que debemos obedecer. Porque si no obedecemos lo que Dios dice, estamos fregados. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar y obedecer. Hay momentos en la vida donde tendremos que tomar decisiones importantes. Pero aunque sean decisiones importantes, aprende a escuchar la voz de Dios mediante la palabra y a través de la oración. Cuando ores, ora un rato, sí, pero también cállate un rato y escucha lo que Dios quiere decirte a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu. No permitas que las pérdidas del pasado te impidan abrazar las bendiciones de Dios que Él tiene para tu futuro. ¿Crees que Dios tiene algo bueno para ti más adelante? ¿Sí o no? Sí. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y hay una historia que cae como anillo al dedo en esto. Y es la historia de 12 niños en Tailandia en el año 2018. Que se fueron de excursión, pero empezó a llover mucho. Hubo una inundación, ellos quedaron encerrados y lo único que tuvieron fue que meterse en una cueva. Pero el agua seguía subiendo. Como pudieron, dieron señal de auxilio, alguien los vio, se activaron las alarmas en esa ciudad de Tailandia. Eso se volvió una noticia nacional, porque eran 12 niños y su entrenador ahí atrapados. Entonces, los entes de emergencias y de rescate idearon una solución. Enviaron unos buzos que fueran por debajo del agua, llegaran a la cueva y trataran de rescatar a los niños. Pero había un problema. Ni los niños ni el entrenador sabían bucear. Entonces podían morir ahogados finalmente. El camino no era corto, era oscuro, era largo y era peligroso para salir de ahí. Los rescatistas llegan a esa cueva y le dieron a los niños y al entrenador una sola instrucción, y fue esta: no intenten salir por su cuenta, solo escuchen nuestra voz y sigan exactamente nuestras indicaciones para que salven su vida. No intenten salir por su cuenta, solo escuchen nuestra voz y sigan exactamente nuestras indicaciones. Dios te está diciendo hoy, no intentes salir por tu cuenta, solo escucha mi voz y sigue exactamente mis indicaciones. Así ocurre con nosotros. Así pasa con muchos de nosotros. Hay momentos en la vida donde todo parece oscuro, ¿sí o no? No sabemos qué decisión tomar ni cómo salir. En esos momentos, Dios no quiere que improvisemos. Dios quiere que nosotros escuchemos atentamente su voz. ¿Saben por qué? Porque Él conoce caminos que nosotros no vemos. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así es el Señor. ¿Entendiste la idea? ¿Qué hay que hacer entonces para conquistar? ¿Se compromete? Se compromete, levante su mano derecha, póngala sobre la Biblia y comprométase delante de Dios a escuchar a partir de hoy su voz. No más escucharemos la voz del enemigo, la voz de la carne. Escucharemos la voz de Dios. Denle un aplauso al Señor por esta primera clave para conquistar. Segundo lugar, para conquistar, tú necesitas creer las promesas de Dios.
versículo 3 al 5. Mira lo que le dijo Dios. Es más, desde el versículo 2 en su parte final. Dios le dijo a Josué: pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tiempo presente, les digo, ya está. Se las doy. ¿Cuál era el problema? ¿Qué debía hacer Josué y el pueblo? Creer. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en la Biblia hay más de 3000 promesas de Dios para el ser humano. ¿Por qué muchas no se han cumplido? Porque una cosa es leer y otra cosa es creer. ¿Eres solo de los que leen? Y ay, tan bonito, mire lo que dice acá. Ay, qué belleza, miren. ¿O eres de los que lee y cree? Ahí está el detalle. Dios le da dirección a Josué, fortalece su fe, pero también le da promesas. Miremos el versículo 3. ¿Qué le dijo Dios? Yo les he entregado. O sea, ya. Como lo había dicho a Moisés. Uy, esa parte a mí me trae un alivio. ¿Saben por qué? Porque dicen por ahí que a rey muerto, rey puesto. Y se han visto en los negocios cuando dice nueva administración, como diciéndole a uno, ya los que estaban no están, ahora va a ser mejor. Pero Dios le dijo, como estuve con Moisés, o como le dije a Moisés, entonces también te lo digo a ti. Dios sí cumple sus promesas, no importa quién esté al frente, sea Moisés, sea Josué, sea Espriella, sea Cepeda, sea el que sea, Dios es el que no falla, amén. Él es el que cumple sus promesas, por eso yo le voy a Cristo, porque Él sí no falla, Él sí no cambia, Él no miente, Él cumple. Yo no sé qué va a pasar con este presidente, pero ojalá cumpla lo que prometió, ¿sí o no? Ojalá, pero qué pena desanimarlos, pero no va a cumplir todo lo que prometió. ¿Por qué? Porque son hombres. Y si hubiera quedado el otro, la misma historia le estaría diciendo, no. Y a veces uno de tonto, lo digo por mí, cree más en promesas de hombres que las promesas de Dios. ¿Cómo nos cuesta creer? Promesas tan lindas, mire lo que Dios le dijo. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Tan pronto pases el río Jordán, todo lo que pise será de ustedes. Qué promesota, ¿sí o no? Si Dios le dijera eso a usted en esta mañana, ¿lo creería? Ahí mismo empiezan a pisar las motos de los demás, los carros de los demás. La muchacha que está ahí al lado que le gusta o el chico empieza a pisarlo porque está creyendo que Dios le va a dar todo lo que pise la planta de sus pies. Pero ¿qué más le dijo? Y se lo puso específico, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro. Un territorio grande, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros, sus hijos. No les dio ahí un lotecito de 5x5. No, eso era una extensión grande para el pueblo. Pero además, que le prometió Dios en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Respaldo. No solo les iba a dar, sino también iba a ir con ellos, los iba a acompañar. Y vuelve y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y qué lindo lo último que dice, no te dejaré
ni te desampararé. Aquí hay gente que necesita empezar a creer hoy en las promesas de Dios, que tiene que llorar, pero no de tristeza porque está desamparado, porque no tiene nada, sino más bien de llorar por las promesas de Dios cumpliéndose en su vida y entendiendo que es un Dios personal, que nunca llega tarde, que no tiene prisa y que está para cumplir propósitos grandes en tu vida. Ahí va el aplauso para Dios, porque Él es poderoso. ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Seguro? Siglo XIX. Un famoso equilibrista llamado Charles Blondin cruzó varias veces las cataratas del Niágara de un lado al otro caminando sobre una cuerda. Cataratas del Niágara, ¿saben cuáles son? Sí. Entonces alguien maravillado con lo que él hacía, le dijo, bueno, pero ya has pasado de un lado para el otro en una cuerda, ¿no tienes algo mayor? Él dijo, sí. Reúname la gente, pídanle a los medios que graben lo que voy a decir, porque esta será mi retirada. Y dijo al público presente estas palabras: ¿ustedes creen que yo podré una vez más caminar sobre una cuerda sobre las cataratas? Toda la gallada que decía, sí, claro, ya lo ha hecho muchas veces, ¿cómo no lo va a poder hacer esta última vez? Él les dijo, muy bien, qué bueno que crean que yo puedo hacerlo. Pero les tengo otra pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar esas cataratas con alguien subido en mis hombros? La gente así se puso como ustedes. Pero a los pocos segundos dijeron, no, pero sí, usted puede. Entonces se les preguntó, ¿quién se quiere subir a mis hombros? Ahí se acabó el entusiasmo. El silencio fue absoluto. Todos creían en su capacidad hasta que tuvieron que pensar en poner su vida en las manos de ese hombre. Y así le pasa a muchos cristianos. Dicen creer en las promesas de Dios, sí, le dicen a las promesas de Dios, sí, amén. Pero cuando llega el momento de confiar, entonces retroceden. La verdadera fe no solo dice yo creo, sino que la verdadera fe y la verdadera confianza se sube a la cuerda creyendo que los hombros del Señor le van a sostener. Amén. ¿Hay alguno que cree aquí en las promesas de Dios? ¿Tienes promesa de Dios para tu vida? Si no la tienes, ahí en la Biblia hay como 3000. Agarre una y créala. Es más, agarre la de Josué, agarre aparte, no te dejaré ni te desampararé. Confía en Dios, Dios no te va a soltar, Dios no te va a dejar. A mí me regaló hace muchos años, ya usted sabe, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y he creído en esa promesa. Pero esa promesa tiene su detalle, porque Dios me conoce. ¿Quiere escuchar el tercer paso? ¿O dejamos así? ¿Cuál era el primero? ¿Cuál es el segundo? Un tercero es el siguiente. Para conquistar, tú necesitas avanzar con valentía. El pueblo estaba ahí, al frente del río. Ya Josué había escuchado la voz de Dios. Josué estaba creyendo lo que Dios iba a hacer. ¿Qué tenía que hacer él?
avanzar. Y ese es el problema de muchos. Escuchan a Dios, tienen las promesas de Dios, las creen, pero no mueven un solo dedo esperando que Dios haga todo. Tú das el primer paso, Dios te impulsa hacia la tierra prometida. Así funciona con Dios. Pero yo no sé qué pasaba con Josué. Lo mismo que pasa conmigo y esa promesa de Isaías 41:10. Fíjese en el versículo número 6. ¿Cuáles son las primeras palabras que salen en el versículo 6? ¿Qué le dijo Dios? Esfuérzate y sé valiente. Pero en el 7 también, ¿qué es lo que le dice? Solamente esfuérzate y sé valiente. Tan raro, ¿no? Y en el 9, ¿qué le dice? Mira que te mando que te esfuerces. Cuando le insisten a uno con algo, ¿por qué será? Yo creo que ese Josué ni era esforzado, ni era valiente. Porque si lo fuera, ni siquiera el Señor le había dicho. ¿Sí o no? Cuando usted no hace el oficio en la casa, ¿qué le dice su mamá? Oiga, perezoso. Hágale, a ver, colabore. Y si usted no lo hace reiteradamente, cuantas veces sea necesario, se lo van a decir. Ay, eso me trae un descanso porque uno piensa que Josué era un Superman. Y no. Parece que Josué era poca lucha. Y era gallina. Lo cual también debe llenarte de esperanza a ti, que eres poca lucha y que eres gallina. ¿Sabe por qué Dios me regaló Isaías 41:10 y sus dos primeras palabras dicen, no temas? Porque yo sufro de pánico escénico. A mí me da miedo hablar en público. Me pongo mal. Pero aquí estoy. Porque creo en las promesas de Dios. Y avanzo. No con mi valentía, sino con la fuerza que Dios me da. Y así tienes que hacerlo tú. Amén. ¿Cuántas veces tendrá que decirte Dios, esfuérzate y sé valiente? A Josué le dijo 3. Al de al lado, ¿cuántas veces crees que le tendrá que decir Dios eso? Para que conquiste algo de ahora en adelante. Pero cuantas veces tenga Dios que decírtelo, te lo va a decir porque Dios te ama y quiere verte conquistando tus sueños y conquistando el sueño de Dios. ¿Por qué más será que le dijo 3 veces esfuérzate y sé valiente? Porque hermanos, conquistar no es fácil. ¿Sí o no? Los que son casados o los que están de conquistadores de chicas. ¿Es fácil? No es tan fácil. Y conquistar siempre tendrá una dosis de oposición, para lo cual se necesita fuerza y valor. ¿Sí o no? ¿Tener el hogar que tienes ha sido gratis? ¿Ha sido facilito? No, para eso se ha necesitado que fuerza y valor. ¿Sí o no? ¿Levantar los hijos que tienes ha sido fácil? No, para eso se ha necesitado que fuerza y valor. Ser en Cristo quien eres hoy, ¿ha sido fácil? ¿Eso fue regalado? ¿Fue de un momento a otro? No, se requiere fuerza y valor. No crean que Josué y el pueblo de Dios, después de cruzar el mar, iban a encontrar una finca con cantidades de casas, con aire acondicionado y meseros en todas las casas y todo chévere. No. Dígale a su hermano que esté a su lado, conquistar te va a costar. Conquistar te va a costar. Pero te tengo buenas noticias. Dios estará contigo, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué. ¿Cómo así que conquistar me va a costar? Pues claro, mire lo que le dijo Dios a Josué.
en el versículo número 4, Dios le dijo, mira, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, los famosos hititas. Así que esa tierra no era una tierra desocupada. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Ir con fuerza, ir con valor y decirle a esa gente, miren, ¿saben qué? Se me largan de aquí porque Dios nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué iban a decir los moradores de esa tierra milenariamente viviendo ahí? Se la fumaron verde, israelitas. ¿Cómo es que ustedes vienen aquí a despojarnos? Si esto es nuestro. Entonces, ¿qué le tocaría a Josué? Y de hecho lo hizo. Un pueblo que era agricultor en Egipto, volverse en guerreros, pero iban a conquistar lo que Dios tenía para ellos. Si tú quieres conquistar lo que crees que Dios tiene para ti, tienes que llenarte de valor, tienes que llenarte de fuerza e ir a por eso, a por ellos, porque ahí está la bendición de Dios para tu vida. Esfuérzate, perezoso, esfuérzate, perezosa, sé valiente, gallina, porque Dios estará contigo. No voy a ser ustedes los cristianos que dicen, ay, menos mal que el Señor viene por segunda vez y no nos toca ir por Él. Menos mal que Él viene y nos recoge y no nos toca ir por Él. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿usted cree que Josué no tenía miedo? Mire lo que le dijo Dios. Versículo 9. No temas ni desmayes. Ese le temblaban las piernas, perdón. Y hasta se desmayaban del miedo. Más adelante en el libro de Josué usted va a entender por qué. Mandan 12 espías. Vuelven. ¿Cuál es el informe que dan 10 de esos espías allá a esa tierra? No. Eso no. ¿A dónde nos mandó Dios? Allá el más bajito mide 3 metros. La tierra se traga a sus moradores. Y Josué, así como yo, y como usted, bien gallina. Bien gallina. Hermanos, el miedo hace parte del paquete. El problema no es sentir miedo. El problema es dejarnos congelar por el miedo. En el nombre del Señor, levántate y avanza. No porque no tengas miedo, así te tiemblen las piernas. Dios está contigo. El temor paraliza, pero la presencia de Dios impulsa. Y eso fue lo que hizo Josué. No esperes sentirte completamente seguro para avanzar a eso que Dios tiene para ti. Más bien avanza confiado de que Dios irá contigo. Y escucha bien esto, ojalá lo anote. Los grandes milagros suelen estar al otro lado de una decisión valiente. Los grandes milagros suelen estar al otro lado de una decisión valiente. Dios nunca les dijo a ellos, no habrá gigantes. Dios nunca les dijo, no habrá batalla. Lo que sí Dios dijo es, yo estaré con ustedes, y eso es suficiente. Dios nunca te dijo, ser cristiano es un cómodo viaje al cielo. Dios nunca te dijo, será fácil. Dios nunca te dijo, te pondré todo en bandeja. Pero lo que Dios sí dijo y sigue diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no sé para ti, pero para mí eso es suficiente. Eso basta porque el Señor está conmigo. ¿Quién contra mí?
Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La diferencia no está, o la diferencia entre un cobarde y un valiente, no es que el uno siente miedo y el otro no. Hasta el valiente siente miedo, se lo aseguro. La diferencia es que el valiente decide obedecer a Dios, aunque le tiemblen las piernas. Iglesia, de todo corazón, vamos a conquistar. Es tiempo de conquistar. Ay, claro, el pastor trajo ese mensaje porque ganó a Abelardo. Hermanito, así hubiera ganado el que haya ganado, si hubiera ganado el botón blanco, le estaría diciendo de parte de Dios lo mismo. Esto no se trata de eso. Es la palabra de Dios que el pueblo de Dios necesita. Tenemos que sacudirnos de tanta derrota. Tenemos que sacudirnos de tanto miedo. Tenemos que enfocarnos en buscar la voz de Dios. Tenemos que enfocarnos en creerle a Dios y veremos grandes cosas de Dios. Jesucristo también tuvo una conquista pendiente. Jesucristo también tuvo un Jordán que pasar. Y vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, haciendo una oración en la cual se describe que su sudor era como grandes gotas de sangre. Getsemaní significa el lugar donde se exprimen las uvas. Así estaba el Señor, exprimido, en crisis. Él conocía el sufrimiento que le esperaba minutos después. Le iban a echar mano, le iban a escupir, le iban a latigar, le iban a desnudar, le iban a colgar en una cruz y a burlarse de él. Él sabía eso. Sin embargo, Jesús jamás retrocedió. Jesús pensaba retroceder nunca, rendirse jamás. Y camina hacia la cruz solo por una razón: por amor a ti. Porque te amó a ti. Y eso que hizo Jesús nos bendice hoy. En la cruz Jesús venció el pecado. En la cruz Jesús venció la muerte. En la cruz Jesús venció al diablo. Dígame si hay un más grande conquistador que haya puesto sus pies sobre esta tierra que no sea Jesús. No, es que Carlomagno es el más grande porque conquistó el mundo antiguo. Jesucristo salvó al mundo antiguo, al mundo de hoy y al mundo de siempre. Jesucristo es nuestro modelo. Antiguo Testamento, Josué. Nuevo Testamento, Jesús. Por eso, cuando hoy Dios nos está llamando a conquistar, no lo hace porque Él no haya conquistado nada. Es más, no lo hace enviándonos solos. Él lo hace porque Él es un rey que ya ganó la guerra. Y nosotros somos un ejército que no vamos hacia la victoria, sino que ya tenemos la victoria en nuestra mano. Josué la tenía en su mano desde antes de cruzar el Jordán, porque Dios le dijo: ya les entregué. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Ir y conquistar. Hacia adelante está tu bendición. Hacia adelante está el cumplimiento de tus sueños. Esos sueños no los des por acabados. Esos sueños no los des por terminados. Avanza en el nombre del Señor. Conquista y dale siempre la gloria al que lo merece. Esta es la frase con la que termino. No es tiempo de dudar ni de retroceder. Es tiempo de creer, avanzar y de la mano de Dios conquistar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? No es tiempo de dudar ni retroceder. Es tiempo de creer, avanzar y de la mano de Dios conquistar. Vamos
a conquistar, porque este es el tiempo de la conquista.